¿Para qué necesitamos nosotros aprender la parte ósea, pelvimetría, pelvis? Bueno, primero porque van a dar examen de anatomía. Espero que vistan, ¿de acuerdo? Y lo segundo, chicos, es porque ustedes en la práctica clínica lo que más van a ver es pediatría y ginecología. El 80% de sus consultas van a ser pediatría y ginecología, ¿de acuerdo? Y dentro de ginecología muy posiblemente vean mucho parto, sobre todo cuando ustedes hagan el servicio rural, urbano marginal, el SERUM, ¿de acuerdo? La gran mayoría de sus programas, o más o menos lo que ustedes van a tener que ver, son gestantes, ¿de acuerdo? Y aunque no lo crean, esto es trascendente, porque la estructura de la pelvis ósea nos va a determinar si el parto de esa mujer se va a realizar de manera normal, parto eutóxico que le llaman, o sea, nacer por la vagina, ¿verdad? Salir por ahí, o si lo van a tener que derivar para una cesárea, porque hay alguna distocia o porque esa pelvis no es compatible con los diámetros de la cabeza del feto. Entonces, primero vamos a hablar de la cabeza del feto. La cabeza del feto va a tener diámetros. Imaginémosnosla así, la cabeza del feto, ¿de acuerdo? Yo no soy buena dibujando. Más o menos, aquí está su mandíbulita. Más o menos, esa va a ser la cabeza del feto, ¿de acuerdo? Ustedes tienen que recordar que la cabeza del feto tiene suturas. Las suturas son esas articulaciones sindesmósicas que tiene el cráneo. Sin embargo, en el feto esas suturas no están osificadas, están constituidas por cartílago, ¿de acuerdo? Porque justamente el cerebro, la cabeza del feto tiene que crecer y seguir creciendo para que su cerebro también crezca. Nuestras osificaciones, nuestras suturas recién se consolidan a partir de los 12 o 14 años, más o menos. Más o menos la cabeza que tienen a los 12 o 14 años, la cabeza que van a tener el resto de sus vidas, ¿de acuerdo? Pero además, esas suturas van a tener unos puntos de conjunción. Así nosotros sabemos que esta sutura, que es la sutura frontal, va a tener aquí a la sutura interparietal, y la conjunción entre esas se va a llamar bregma, ¿de acuerdo? Y del mismo modo tenemos que esta es la parte occipital. ¿Por qué lo digo? Porque justamente esos son algunos de los diámetros que nosotros debemos tener en cuenta. Nosotros tenemos en cuenta este diámetro, ¿de acuerdo? Que va del bregma, imagínense que aquí está el frontal y acá están los dos parietales, del bregma a la parte occipital, ¿de acuerdo? Tenemos otro diámetro que va a ser fronto-occipital, ¿de acuerdo? Un diámetro transverso. Y tenemos un diámetro total de aquí hacia arriba, ¿de acuerdo? El que más nos interesa es este, que mide 9,5 centímetros, ¿de acuerdo? Él no, bueno, ahora como que las cosas son un poco difíciles por nuestro ritmo de vida, pero yo me atrevería a decir que el 90% de los partos, el feto se presenta, la presentación es como el feto va a venir al planeta, ¿de acuerdo? El 90% de las veces el feto se presenta en un ángulo o una presentación bregmática, quiere decir que nace así, ¿de acuerdo? Y esto de acá, o sea, justamente la sutura bregmática, es lo primero que va a aparecer, lo primero que va a alumbrar al mundo, ¿de acuerdo? Eso es lo normal. Lo anormal es cuando el huevito no viene así, o sea, no va a pasar, dense cuenta que este es el canal del parto, no va a pasar así, sino va a pasar así, ¿de acuerdo? O va a pasar así, de frente o de cara. Entonces, obviamente el diámetro de la cara ya no son 9,5 centímetros de diámetro, sino es mucho más, 11,5, 12,5 de acuerdo al tamaño del feto, ¿de acuerdo? Y también de cara mucho más grande de frente igual, ¿sí? Además, ustedes deben saber también que hay otra condición, que son los fetos macrosómicos. Lo usual, lo permisible, el percentil 95, nosotros cuando hablamos de niños y cuando hablamos de patología siempre nos referimos al percentil 95, que es más o menos lo normal, con lo que casi todos hacen, ¿de acuerdo? El parámetro de normalidad. Lo normal es que el feto pese aproximadamente 3,5 kilos o 3.500 gramos. Cuando ustedes tienen un feto que pesa mucho más de eso, más de 4 kilos, y estamos hablando de un feto macrosómico. Y cuando hay un feto que pesa mucho menos, pueden hablar de un feto microsómico. El problema es con los macrosómicos.
Porque así como es grande, pesado, posiblemente también tenga la cabeza un poquito más grande, ¿de acuerdo? Entonces, esas cosas ustedes las deben tener en cuenta, porque lo que no va a variar es la pelvis de la madre. O sea, posiblemente el feto presente variaciones, pero la pelvis de la madre ya no va a crecer. O sea, la pelvis de la madre es una y es estática y es ósea, no se mueve. A lo mucho puede fracturar el coxis, en caso extremo de emergencia, pero si es demasiado grande el feto, ni aunque fracturen el coxis, eso no lo van a solucionar. Entonces, lo primero que debemos recordar es que la cabeza, el diámetro mentobregmático es más o menos de, ¿cómo se llama? 9,5 centímetros, ¿de acuerdo? Ya. Una vez que hemos recordado eso, vamos a poner por acá 9,5 centímetros. Debemos reconocer las partes de la pelvis ósea. Nosotros sabemos de que la conjunción de esta estructura ósea, ¿cómo se llama? El hueso coxal, ¿de acuerdo? Pero el hueso coxal está conformado a su vez por 3 huesos, que son el pubis, isquion y el ilion. Y a veces también le llaman a todo el hueso ilíaco, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que debemos saber. Saber que esto ¿qué es? El acetábulo. Bueno, en general esto es el pubis, ¿de acuerdo? Este de acá es el borde superior del pubis. Este es el borde inferior del pubis. Cuando un pubis se articula con el otro mediante un cartílago fibroso que se va a llamar sínfisis, o sea, esto de aquí, la articulación de los dos pubis se va a llamar sínfisis, ¿de acuerdo? Obviamente este es el borde superior de la sínfisis y este es el borde inferior de la sínfisis, ¿verdad? Y esta es la cara anterior y evidentemente esta de acá es la cara posterior, ¿de acuerdo? De acuerdo. Esto de aquí va a ser la rama ascendente. Puede ser la rama ascendente o descendente del pubis o la rama ascendente del isquio, porque esto de aquí es el isquio, ¿de acuerdo? ¿Esta qué es? La rama transversa. El ilion va a tener obviamente esto de aquí que es el arco o la cresta del ilion, ¿de acuerdo? La espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior. Del lado posterior igual tenemos espina superior y posterior, la escotadura, ¿de acuerdo? Porque estas son las espinas ciáticas y estos van a ser las tuberosidades ciáticas. Otra vez, las espinas, porque son espinosas ciáticas, y las tuberosidades ciáticas. La escotadura ciática mayor, ¿de acuerdo? La escotadura ciática menor, ¿sí? ¿Qué otra cosa debemos saber? El agujero obturado, es importante saberlo. El agujero obturado. Fíjense, yo tengo aquí un espacio. Si mi cabeza fuera más chiquita, por ahí tendría que salir la cabeza del feto, ¿de acuerdo? Pero ¿qué cosa no lo dejaría pasar? ¿Qué cosa obstruye esa circunferencia perfecta? Las espinas ciáticas, ¿de acuerdo? Ese es otro de los marcos de referencia que tienen que saber. Hay accidentes óseos que van a limitar bueno, aquí obviamente falta el sacro sobre todo, que en realidad esto debería ser así, y acá en este espacio en blanco está el sacro articulado, ¿de acuerdo? Bueno, ya. Esta obviamente es la carilla articular para el sacro. Otra vez, pubis, borde superior, borde inferior, cara anterior, cara posterior. La rama horizontal del pubis, la rama ascendente o descendente, ascendente si es de la isquiática, descendente si es con respecto al pubis, el agujero obturado, ¿de acuerdo? El ilion, perfecto. Pero sigamos con él para no chotear. El ilion, la espina ciática mayor, menor, perdón, antero superior, antero inferior, de atrás la escotadura ciática mayor, la escotadura ciática menor. Y lo que más me interesa ahora para pelvimetría es la espina ciática y la escotadura o la tuberosidad isquiática. ¿De acuerdo? Ahora fíjense, yo tengo aquí una línea, fíjense, en la parte superior del pubis se continúa con la rama horizontal, ¿de acuerdo? Y acá tenemos toda una escotadura, ¿de acuerdo? Esa la vamos a llamar línea arcuata o línea innominada, ¿de acuerdo? Ese es el límite. Entonces, si yo les pregunto, la línea arcuata o línea innominada se limita por
el pubis, el borde superior del pubis en su parte anterior, ¿de acuerdo? La escotadura del ilion hacia su parte lateral y el promontorio hacia su parte posterior. Nosotros aquí estamos viendo el sacro, ¿de acuerdo? Esta es la primera sacra, la segunda, todas fusionadas, pero tienen que darse cuenta que es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la última, la quinta o coxigia, ¿de acuerdo? Y acá ya, bueno, lo que resta va a ser el coxis, ¿de acuerdo? Y el promontorio es el disco intervertebral entre la última lumbar y el sacro, y la primera sacra. Ahí vamos a empezar a discutir, porque eso es lo que el doctor Moscol dice. Para mí el promontorio es la cara anterior de la primera sacra, esto que está aquí. Como fuera, digamos que esta parte, esta prominencia es el promontorio, esa prominencia donde termina la lordosis lumbar, ¿de acuerdo? Esto, ¿sí? Aquí. Pero, ¿cuál es la trascendencia de esta línea arcuata? Que la línea arcuata o innominada, o escotadura pélvica, no sé cómo más la llaman, delimita lo que va a ser la pelvis mayor en todo el alerón del ilion, de lo que es la pelvis menor, que es esto que está aquí. Y para el proceso mismo del parto, lo que es más trascendente es saber cómo se produce la anatomía en esto, que es la pelvis menor. ¿De acuerdo? Otra vez, esta es la línea arcuata o innominada, y su utilidad funcional en el mecanismo del parto es que por arriba está la pelvis falsa o mayor y por debajo la pelvis menor o verdadera. ¿Por qué pelvis falsa? Porque ahí no se produce el mecanismo del parto. O sea, el parto en sí, el alumbramiento no se produce. El parto tiene más que ver con esto de aquí que vamos a llamar pelvis verdadera. ¿De acuerdo? Los órganos reproductivos, cuando tenemos una mujer no gestante, una mujer no grávida, porque grávido le llaman al útero gestante, ¿no? ¿Dónde se localiza el útero grávido? El útero no grávido. El útero no grávido, chicos, se localiza aquí, en la pelvis verdadera, abajo, ¿de acuerdo? El útero cuando está grávido y empieza a crecer, se endereza, porque usualmente el útero está así, lateralizado, ¿de acuerdo? El útero se endereza y empieza a expandirse. Y el feto ya se localiza en la pelvis falsa, ¿de acuerdo? El desarrollo del feto. Pero fíjense, en la estructura del feto todo se puede acomodar. Para que pase por ahí, si es panzón, mete la guata y pasa. Los bracitos los acomoda y pasa. Pero la cabeza no la puede aplastar para pasar. O sea, la cabeza es lo único que del fetito no se va a poder acomodar para que atraviese el canal del parto. El mecanismo, o sea, con esto quiero decir que el diámetro de la cabeza del feto es inmodificable. Si de alguna manera se modifica, se consolidan los sincretismos, que son el montaje de un hueso, digamos de un parietal sobre el otro, que puede traer como consecuencia malformación cerebral, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es indispensable primero recordar que el diámetro vital del feto es 9,5 centímetros, ¿de acuerdo? Eso en un primer momento. Lo otro, saber y recordar que hay distocias. Las distocias son esos mecanismos que impiden un alumbramiento normal y que generalmente están asociadas a malformaciones del canal del parto. Diferencia anatómica o malformaciones del mismo feto o de la placenta, lo que fuera. Entonces, chicos, ya saben, la pelvis falsa, la pelvis verdadera, ya hemos identificado las estructuras óseas. El coxis también tapa el canal del parto. Fíjense cuántos inconvenientes tiene el coxis, las espinas ciáticas, ¿de acuerdo? El coxis a veces es fracturable, pero las espinas ciáticas no. Así que a veces determinar el diámetro que hay entre espina y espina va a determinar también si el mecanismo del parto va a ser viable o no va a ser viable, ¿de acuerdo? Ya. Hablemos de elementos musculares. Aquí ustedes saben, porque ya hablamos de miembros inferiores, que debe estar aquí, ¿qué músculo? El sacro iliosoas, ¿verdad? El ilio que viene de aquí, el psoas que viene desde más arriba, músculo grueso, fuerte, ¿de acuerdo?
Aquí la membrana obturatriz con el obturador interno y el obturador externo, obviamente por adentro y por afuera. ¿De acuerdo? Aquí, ¿quiénes se insertan? Bueno, acá se inserta el tensor de la fascia lata y el sartorio. ¿De acuerdo? A lo largo de toda la cresta, hasta aquí, el oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso, en ese orden. Y en la parte de atrás, el dorsal ancho. ¿Qué otras cosas hay que recordar? En esta parte de aquí, los obturadores, el recto interno, el recto externo por acá. La escotadura ciática mayor, ¿en relación con quién está? Con el piramidal y con la emergencia del nervio ciático mayor, ¿de acuerdo? Son como que las referencias más trascendentes o que preguntan. Bien, ahora vamos a hablar de solo la pelvis menor, porque es la que anatómicamente es la que debemos conocer. Cuando hablamos de la pelvis menor, tenemos que saber que en ella van a haber 3 estrechos. ¿Qué es un estrecho? Estrechos son como pisos, digamos. Así como ustedes tienen el pabellón primer piso, segundo piso, tercer piso, ¿de acuerdo? Digamos que la pelvis menor va a tener 3 pisos, pero esos pisos los vamos a llamar estrechos, ¿de acuerdo? Estrecho superior, estrecho medio, ¿de acuerdo? Y estrecho inferior, ¿de acuerdo? Y está delimitado de la siguiente manera. El estrecho superior es lo que está delimitado por el promontorio adelante, el borde superior del pubis, el promontorio atrás, el borde superior del pubis adelante y la línea innominada. O sea, todo este plano de aquí le corresponde al estrecho superior, ¿de acuerdo? El estrecho medio se va a ubicar con el borde inferior del pubis aquí. Esto es el arco del pubis, ¿de acuerdo? Pero esto de acá es el borde inferior del pubis. Entonces el borde inferior del pubis hacia adelante, la conjunción entre la tercera y cuarta sacra hacia atrás, acá, ¿de acuerdo? Esta es la conjunción entre la tercera y cuarta sacra, porque esta es la primera, segunda, tercera, hasta acá, ¿de acuerdo? O sea, hay un plano que va de ahí a ahí. Imagínense un plano, esto de acá, mi dedo, si fuera más largo, ya sé, esto de acá, acá, ¿de acuerdo? Ahí, de donde está el plumón de punta a punta, corresponde al estrecho medio. Obviamente toda la circunferencia, no solamente el plumón, ¿de acuerdo? Pero esos son los puntos referenciales. Y el estrecho inferior ya corresponde al plano del coxis, ¿de acuerdo? O sea, esto de aquí ya es el plano del coxis, ¿de acuerdo? Es lo primero que tenemos que saber. Del pubis al promontorio, pero pubis superior, ¿de acuerdo? Del pubis, pero inferior al tercero, cuarta sacra. Y este a nivel del coxis, ¿de acuerdo? Dentro de cada uno de esos estrechos se van a producir diámetros, ¿de acuerdo? Estos diámetros obviamente tienen que ver con la cantidad en centímetros de adelante hacia atrás. Esos se van a llamar diámetros anteroposteriores, porque esto es así, ¿verdad? Esto es adelante, eso es atrás. Entonces si hay una línea que mide el borde anterior con el borde posterior, eso va a ser un diámetro, pero es un diámetro anteroposterior, porque también podría decir que quiero medir así, ¿de acuerdo? Eso sería un diámetro transverso. Y se me ocurre que también quiero medir así, sería un diámetro oblicuo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Antes de pasar a eso, hay algunas características que me he soplado, que son las diferencias entre una pelvis masculina y una pelvis femenina. Esta no creo que sea femenina. No, además porque la mayoría de las pelvis son masculinas. La mayoría de los cadáveres que nos dan son masculinos. Los chicos nunca, bueno, tienen historias raras los chicos. Esta podría ser una pelvis femenina, ¿de acuerdo? Esta podría ser una pelvis femenina. Pero ahora vamos a ver por qué.
En primer lugar, en términos generales, la conjunción ósea masculina es más pesada que la femenina. La femenina es más liviana, ¿de acuerdo? Segundo, el acetábulo, ¿de acuerdo? Masculino es más amplio que el acetábulo femenino, que suele ser más chiquito, ¿de acuerdo? Con respecto a la cavidad, o sea, este círculo que está aquí, la pelvis femenina por lo general es ovalada, mientras que la pelvis masculina tiene como una apariencia acorazonada, parece como un corazón, ¿de acuerdo? Fíjense que acá está el corazón, bueno, así debería ser, ¿no? El corazón, fíjense, así, el sacro por acá, el pubis por acá, como un corazón, ¿de acuerdo? Luego, la pelvis femenina es como que más, la pelvis mayor femenina es como que más amplia, como que se sirve como un plato, mientras que la pelvis mayor masculina es más alta y más angosta. No sé si me dejo entender. Obviamente porque la pelvis femenina debe ser así para que se desarrolle el feto. El varón no necesita tenerla amplia porque ahí no se va a desarrollar nada. ¿De acuerdo? Esas como características generales son las que nos ayudan a diferenciar una pelvis femenina de una masculina. Sin embargo, a su vez, cuando hablamos de mujeres, hay varios tipos de pelvis. Se habla de la pelvis platipeloide o aplanada, que sobre todo caracteriza a las razas negras. Es una pelvis ancha, de caderas bastante anchas. ¿De acuerdo? Y, o sea, ¿es fisiológico o es compatible que una cadera ancha no sufra tanto para el momento del parto? Dicho de otra manera, suelen decirse de manera tradicional que las mujeres de caderas anchas son buenas para tener hijos. Entonces, esa frase absurda la deben haber escuchado, ¿verdad? Pero no es tan absurdo, en realidad fisiológicamente es más o menos cierto. El problema es que cuando son exageradamente anchas, como las razas morenas, a veces suelen ser partos muy dolorosos, porque al ser muy anchas tienen esto más hundido, ¿de acuerdo? O sea, tienen las lordosis mucho más marcadas, entonces obstruyen más el canal del parto y eso obviamente es mucho más doloroso y por lo general un truco es fracturarles el coxis, pero también duele, ¿no? Ya. Están las pelvis androides, que son pelvis de mujer, pero son pelvis angostas, que tienen más características de pelvis masculina que de pelvis femenina y no suelen ser compatibles con el parto. Están las pelvis ginecoides propiamente dichas, que son las ideales, ¿no? Las de adecuado diámetro. Entonces, hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? Uno siempre los quiere, los chicos. Estamos hablando de la pelvis. Ya. Entonces, más o menos eso nos ayuda a diferenciar una pelvis de otra. Entonces, chicos, ustedes con la práctica ven a una fémina aproximarse, si es de caderas muy delgadas, lo más posible es que la tengan que programar para cesárea. Las mujeres que son muy delgaditas y que tienen caderas delgaditas también, angostitas, generalmente es mejor programarlas para cesárea para que no haya sufrimiento y para que ustedes no se corran el riesgo de tener un parto prolongado que puede causar hipoxia al feto. Acuérdense ustedes que el tiempo de duración efectivo de lo que debe demorarse el feto en atravesar el canal del parto no debe superar la hora, porque el feto sufre y entra en hipoxia. Y a la edad que el feto, a la edad que se produce el nacimiento, 1 minuto de hipoxia significa una tara mental, o sea, un deterioro neurológico importante, ¿de acuerdo? Entonces, si alguno de sus compañitos son lentos, no es su culpa, a lo mejor se demoraron mucho cuando nacieron. Así que hay que entenderlos a todos. Pero eso tiene que importarnos, chicos, porque ustedes van a atender partos en provincias, ¿de acuerdo? Y una de las especialidades médicas que más denuncias por mala praxis tiene es justamente gineco, porque es un aspecto sensible. La madre, cuando termina de dar a luz, es una persona demasiado sensible por la cantidad de hormonas que han actuado en ella, ¿de acuerdo? Y reclama por todo, y ella todo le parece mal y todo le parece negligencia. Entonces es mejor que si ustedes tienen la duda de que ese parto se pueda prolongar, lo programen para cesárea o lo deriven a un centro de mayor
complejidad, que tenga mucho más personal. Lo otro que quería decirles con respecto a la parte clínica es que las primigestas, o sea, las mujeres que tienen parto por primera vez son mucho más complicadas. Sus partos suelen durar 10 horas o más. Bueno, o sea, 10 horas mientras el feto encaja, porque dense cuenta que el feto primero está acá volando y luego empieza a encajar. En un rato vamos a ver cómo son los planos. Hay dos planos que nosotros tenemos que saber, los planos de Hot o las estaciones de Lee, que más o menos nos delimitan a qué altura debe estar la cabeza fetal para esperar el proceso de parto. ¿De acuerdo? Y lo otro, chicos, es que las mujeres multigestas, que también es algo que ustedes van a ver mucho en provincias, porque todavía sucede que las mujeres en provincias tienen 3, 4, 5, 10 y contando hijos. Los partos de las multigestas, y sobre todo de las gran multigestas entiéndase por las que tienen más de 3 hijos, ¿de acuerdo? Son mucho más rápidos. Y a veces la gente no lo entiende. Hace poco hubo una noticia, no me acuerdo si en Loaiza o el 2 de mayo, que la mujer dio a luz en el jardín. Pero no fue que no la atendieran, sino que era una gran multigesta y ella llegó con contracciones y el bebé salió pero en 4 minutos, o sea, no dio tiempo a que actúe. ¿De acuerdo? Son cosas que ustedes tienen que conocer. ¿Por qué? Porque el piso pélvico ya está elongado. Justamente mañana se supone que deberíamos hacer la clase de perineo. Hay una serie de músculos aquí insertados que son los que constituyen el piso pélvico. ¿De acuerdo? Pero después del primer parto ya están más debilitados, después del segundo parto ya están más debilitados, después del tercer parto eso ya parece una liga suelta, ¿verdad? Una media gastada. ¿De acuerdo? Son también cosas que debemos saber. Bueno, pero volvamos a lo de los diámetros. En el estrecho superior, chicos, vamos a tener 3 diámetros que deben interesarnos. ¿De acuerdo? Los 3, sobre todo anteroposteriores, porque van a ser los diámetros que van a definir si el feto pasa o no pasa. ¿Por qué? Porque el promontorio es lo que causa que el diámetro se encoja más. Fíjense, aquí está angosto, acá se amplía, acá ya no hay hueso, ahí se puede estirar porque es muscular. ¿Me dejo entender? Otra vez, esta parte de aquí es inmodificable. O sea, por más que hagan, no pueden romper ni el pubis ni el sacro. O sea, eso es imposible, no es compatible, ¿de acuerdo? Aquí se estira un poco más porque el sacro se excava, ¿de acuerdo? Entonces es más grande, más amplio. Aquí es más amplio y acá obviamente ya es mucho más amplio. Entonces el que va a determinar si la cabeza del feto pasa o no pasa es justamente el estrecho superior. En el estrecho superior vamos a ver diámetros transversales, también hay diámetros oblicuos, ¿de acuerdo? Es importante que se acuerden de ellos, pero no es completamente fundamental. Lo que ustedes sí deben recordar son los diámetros anteroposteriores. Y cuando hablamos del estrecho superior vamos a hablar de 3 diámetros en especial. ¿De acuerdo? ¿Dónde está mi pluma? Acá está. Fíjense, este es el promontorio. ¿De acuerdo? Acá está el promontorio. Acá está esta es la primera sacra, sacra 1, sacra 2, sacra 3, sacra 4, sacra 5. Cada vez son más chicos, ¿de acuerdo? Y por acá, más o menos, está el pubis, ¿de acuerdo? El borde superior del pubis, el borde inferior del pubis, ¿ok? Entonces vamos a dibujar 3 diámetros, uno que va del promontorio al borde superior del pubis, uno que va del promontorio al borde medio o a la parte posterior, a la cara posterior media del pubis, ¿sí? ¿De acuerdo? Y uno que va del promontorio a la parte inferior del pubis. ¿Estamos de acuerdo? Y son simples, fíjense, si va al promontorio y va a la parte superior del pubis, ¿cómo creen que se llama? Promonto suprapúbico, pues, ¿de acuerdo? Entonces, promonto suprapúbico. ¿De acuerdo? Este que acá, que va del promontorio a la parte inferior, ¿cómo creen que se llama? Promonto infrapúbico. Promonto subpúbico. ¿De acuerdo? Así se va a llamar.
Y a este que está acá, a este le vamos a llamar conjugado obstétrico. A ese le vamos a llamar conjugado obstétrico porque es en realidad el más crítico de todos los diámetros. ¿De acuerdo? El promonto suprapúbico mide aproximadamente 11 centímetros, 11 centímetros y medio, más o menos en esas distancias fluctúan. ¿De acuerdo? Vamos a borrar esa, pero acuérdense que era 9,5. Vamos a poner entre 11 y 11,5. ¿De acuerdo? ¿Sí? El conjugado obstétrico, lo vamos a poner acá. Conjugado obstétrico, ¿de acuerdo? Mide 10,5 por lo general. Y el promonto subcúbico mide entre 12 y 12,5 centímetros. ¿De acuerdo? ¿Cuánto medía la cabeza del feto? 9,5 aprox. Quiere decir que si mide 9,5 y este, que es el más crítico, es 10,5, el feto pasa. ¿De acuerdo? Pero si el feto viene de cara, el diámetro de cara del feto es más o menos 12 centímetros, no pasa. El diámetro cuando viene la presentación de frente del feto es aproximadamente 11 y pico centímetros, tampoco pasa. Entonces, a veces también saber la presentación del feto es importante. Por eso es que algunas veces le dicen a la señora, no está bien presentado el feto. Entonces, cuando dicen que no está bien presentado, se refieren a eso, a que la forma en que viene no va a ser compatible con el canal del parto. Por eso es que ese diámetro se llama conjugado obstétrico. ¿De acuerdo? De acuerdo. De hecho, hay otros diámetros, ¿sí? Por ejemplo, el diámetro transversal del estrecho superior mide aproximadamente 12,5 centímetros, o sea, de acá a acá. De acá a acá, ¿de acuerdo? Y el diámetro, ¿cómo se llama? Oblicuo derecho o oblicuo izquierdo miden también casi lo mismo. Uno 11, el otro 11,5, la diferencia no es mucha. ¿De acuerdo? Luego vamos a hablar del estrecho medio. El estrecho medio dijimos que era el borde inferior del pubis contra la cara anterior de la conjugación o la articulación entre sacro 3 y 4, S3 y 4. ¿De acuerdo? Aproximadamente de distancia también tiene 12,5 centímetros aproximadamente. Hasta más, ¿ah? 13,5 centímetros aproximadamente. ¿Sí? Y finalmente tenemos este otro estrecho que vuelve a medir 12 centímetros, vuelve a ser más chico, ¿de acuerdo? Pero ahora hay otra cosa que a mí me interesa describir, que son las estaciones. Vamos a hacer otro gráfico similar a este, pero lo vamos a hacer aquí abajo. Acá está el S1, S2, S3, S4, S5, ¿de acuerdo? Por acá está más o menos el pubis, ¿de acuerdo? Por acá más o menos van a estar las espinas ciáticas. Las espinas ciáticas por acá, ¿de acuerdo? Y por acá las tuberosidades ciáticas. ¿Me dejo entender? En nuestra parte ósea tenemos el promontorio, tenemos al pubis, la parte superior, tenemos la parte inferior del pubis, tenemos acá las espinas ciáticas, ¿de acuerdo? Y acá las tuberosidades isquiáticas, ¿sí? Cuando hablamos de un plano 1 primero vamos a hablar de Hodgkin. Y luego vamos a hablar de las estaciones ¿de acuerdo? Li es menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 más. Mientras que Hot es 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Más o menos así. Pero acá les voy a poner una estrellita.
Esta estrellita significa que es la línea de velocidad. ¿Qué sucede? ¿Para qué tengo que estudiar eso? Lo que pasa, chicos, es que en la siguiente clase, cuando veamos genitales, o sea, útero, ovarios, vejiga, que no es genital, pero igual hay que estudiarla, recto, por las relaciones, ¿de acuerdo? Se van a dar cuenta de más o menos cómo es la examinación del útero grávido. Hay algunas cosas que nosotros debemos saber con respecto a útero grávido. Por acá, el índice de Bishop se llama. Índice de Bishop. Ahora, un momento. Esto de aquí no es algo que vaya a venir en el examen de anatomía, o bueno, o no sé, porque les preguntan cada cosa. Esto en realidad es más de clínica. Esto es algo que nosotros manejamos cuando estamos supervisando a las gestantes en el momento del parto. ¿De acuerdo? Y está anexado a varios parámetros anatómicos. Por ejemplo, la incorporación del cuello uterino. Ustedes saben que el cuello uterino está ligeramente lateralizado hacia adelante. Cuando ya se aproxima el mecanismo de parto, imagínense que es como una bolsita. Escucha, ¿alguien tiene una bolsa? Ya, esto no es una bolsa. ¿Qué es una bolsa? Ya, está bien, dale. Ya. Imagínense, chicos, que esto es el útero y lo que está dentro es el feto, ¿de acuerdo? Mientras el útero está todavía no va a dar a luz, está así más o menos, ligeramente tendido hacia adelante. Pero conforme la cabecita del feto avanza y avanza, para poder salir se incorpora, ¿de acuerdo? Entonces, la incorporación del cuello quiere decir que el cuello se vuelve vertical, es uno de los parámetros. Otro de los parámetros es el borramiento del cuello. Usualmente el cuello uterino es así como... ¿Han inflado sus globitos de carnavales? ¿De acuerdo? ¿Se han dado cuenta que es como una perita? Entonces, la parte angosta del globo de carnavales es como el cuello uterino. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense que es así y acá está hinchadito. Más o menos así es el globo, ¿verdad? Pero conforme la cabeza va bajando, el cuello se va borrando. Quiere decir que el cuello se borra, hasta que se queda así de plano. Eso es el borramiento del cuello. Ese es otro de los parámetros que se analiza en el índice de Bishop. Otro de los parámetros es la dureza del cuello. Usualmente, cuando hagan sus exámenes, el cuello es durito. Tiene la misma textura que la válvula pilórica, el píloro, es así rígido, durito. Pero cuando esto ya está a punto de abrirse, de pronto se vuelve fofo. Ustedes le ponen el dedito y más parece como la mama, ¿no? Un culito, blandito, ¿de acuerdo? Entonces, este índice de Bishop, que cuando tengamos teoría seguramente se me va a ocurrir ponerlo, es algo clínico. Sin embargo, es algo clínico que tiene que ver con características anatómicas del útero, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes usualmente van a meter su dedito para palpar el cuello, para ver cómo está. Pero cuando el cuello ya se está borrando, quiere decir que el cuello ya está así, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ustedes ya van a empezar a palpar otras cosas, que es el diámetro de la dilatación. Generalmente el proceso de parto, uno da como iniciado el proceso de parto cuando ya tiene 2 centímetros de diámetro. Y ahí cada vez, hasta que llega a 10 centímetros de diámetro. 10 centímetros, claro, porque la cabeza del feto mide aproximadamente 9,5. Entonces cuando ya está a 10 centímetros de dilatación, ya empieza el expulsivo, ¿de acuerdo? Pero hasta que llega a eso, ustedes van a ir palpando la cabeza del feto, aunque sea por transparencia. Entonces, primero se van a dar cuenta de que está bien arriba, ¿de acuerdo? Cuando la cabeza del feto todavía está acá, no encajado, todavía no ha bajado la pelvis enorme, ¿de acuerdo? Cuando la cabeza del feto está acá, se suele decir que estamos en una estación -1.